Saludos amigos, buenas noches, bienvenidos a 55 minutos. Hoy le dedico nuestro tiempo al doctor José Joaquín Puello, una persona que no necesita muchas presentaciones, pero que todo el mundo conoce su trayectoria. Buenas noches, doctor, bienvenido. Para nosotros siempre es un honor tenerlo aquí. Gracias, encantadísimo de estar aquí y contigo, ¿no? Usted, en la época del COVID, parecería que no estamos en época de COVID, pero estamos. Sí. Sin embargo, en la época del COVID, cuando la gente le temía, usaba mascarilla, no había muchas informaciones sobre los efectos y los medicamentos, no sabíamos que no se podía evitar. Usted dio muchas luces y en su momento dijo, pero viene otra ola, no se quiten la mascarilla, no se pongan locos, no salgan para la calle sin tomar las medidas de distanciamiento. Ahora yo le pregunto, ya que nos quitaron la mascarilla, que nos levantaron todas las medidas que teníamos por el COVID, ¿cuál es la situación del momento? Ya bueno, no hay COVID, doctor. Sí, qué interesante que entremos en este tema, porque la gente cree, a veces con muchísima razón, de que todo ha pasado, no, el corona sigue. La familia del coronavirus, es una familia gigantesca. En 2008, que yo estuve en Beijing, en los Juegos Olímpicos. Yo era el encargado, en ese momento, por el Comité Olímpico Internacional, de los hospitales de la ciudad. Y me tocó un edecán que era neurocirujano chino, y que hablaba perfecto inglés. Y una de esas tardes, hablando con él me comentó sobre el coronavirus. Y vino la conversación, porque en el 2002, en el 2006, hubo dos epidemias, ¿no? Pero solo allá. Dos endemias, sí. Dos endemias, no fue una epidemia. Y ahí me hizo el comentario. Me dijo, ¿usted sabe, doctor, que aquí le tenemos un nombre para eso? Primero me lo dijo en chino, y después me lo dijo en inglés. Cuando yo traduje del inglés al español, la frase que él utilizó fue profecía desalmada. Desalmada. Desalmada, la profecía desalmada, la profecía sin alma. Le pregunté que de qué se trataba y me dijo, bueno, lo que se trata es que en el sudeste de China, de nuestro país, tenemos un río, me dijo el nombre, no me acuerdo ahora, en chino, y ese río está la familia de los coronavirus. ¿En un río? Sí, es un río donde está el corona. Entonces, los animales alrededor del río, eso está en el sudeste de China, con una foresta enorme. No hay ninguna duda que el corona se convierte en lo que se llama una zoonosis. Eso quiere decir que afecta solamente a los animales. Pero mucho cuidado, de los animales pasa al humano. Pero pasó el ébola. Sí. Pasó el ébola. El HIV, sí. Estaba primero en los animales y pasó a nosotros. Y ni qué hablar de la historia de la medicina, que qué te puedo decir, la propia viruela, o sea, nos vino también de los animales. Pero recientemente, en California, no hace, ¿qué te digo yo?, 6 u 8 meses, en California, el Omicron estaba en los ratones. Lo que quiere decir que el corona va a seguir. Ahora bien, a menos que dejemos de comer animales, doctor. Bueno, también es el contacto con ellos. No hay ninguna duda que a medida que nosotros invadimos la naturaleza, deforestamos los bosques, los animales van a estar más en contacto con nosotros. Pero se ha encontrado en un hámster, que son una especie de roedores, se ha encontrado en los ciervos, en los lobos en Estados Unidos. El Omicron. Sí, el Omicron. Entonces, finalizo con esto. El corona va a seguir. Ahora bien, han pasado dos cosas muy importantes para que la población debe entender. Lo primero es que sabemos cómo combatirlo. Importante. No sabíamos, bueno, tú recuerdas al principio, en el 2020. No, era una situación todo lo que pasó, calamitosa. Porque te hago un paréntesis para decirte lo que es el corona. Ya nosotros no le llamamos corona. El nombre técnico médico es que la infección por coronavirus es una microangiopatía con microembolismo.
Si ya lo- tiene nombre científico. Sí, si lo vamos a explicar para la gente que nos está viendo, eso quiere decir que afecta la economía humana completa. Hígado, riñón, corazón, cerebro, todo. O Nos sea que el afecta. coronavirus Intestino. se vuelve un problema sistémico. Te Es un afecta a todos problema, los tú lo has principales dicho, órganos. sistémico. Hay gente que comienza con los primeros síntomas del Omicron con diarrea, y yo he visto pacientes con parálisis facial, otros que han perdido el oído. ¿Por qué es tan diverso, doctor? ¿Por qué tantos síntomas distintos en personas que todas han tenido la misma enfermedad? Porque afecta la microcirculación. Donde quiera que hay un vaso arterial pequeñito, él llega. Pero obviamente nos enfocamos al principio en el pulmón. No, el pulmón porque era lo que uno de evidenciaba ellos. más pronto. Claro, uno de ellos. ¿Y qué hace el corona? El corona entonces estrecha esos vasos y los cierra. Y ni el hígado, ni el corazón, ni el cerebro, ni el pulmón pueden vivir con un trombo, con un coágulo. Entonces ese órgano empieza a morir. Bueno, la buena noticia es que sí sabemos cómo tratarlo. Y la segunda buena noticia es que las vacunas sí funcionan. Entonces eso tiene, vamos a decir, un carácter importante para la sociedad, ¿no? Aquí en donde nosotros vivimos, de que ya los médicos sabemos de qué se trata. Y por supuesto, a medida que hemos ido avanzando, las vacunas han ido mejorando. No sé si la gente sabe que ya hay vacunas que son spray. Sí, para los ojos y gotas. Ya se sabe. Pero también se sabe que hay una dermatológica que tiene 400 agujas de azúcar, puntitas de azúcar. Tú te pones el parche en el muslo izquierdo o aquí en el hombro y ya estás vacunada. Y los que están produciendo las vacunas, cada día ellos están sofisticando, por así decirlo, la vacuna, y esa es la buena noticia. La mala noticia es que el corona se va a convertir parecido a la influenza. La vamos a tener. Endémico. Nos tendremos que vacunar una vez al año, una vez cada 2 años. Y la otra buena noticia es que desde hace, ya esto local, nosotros tuvimos tantos pacientes allá en la ciudad sanitaria, en Secanote, en la ciudad sanitaria, ya sí hemos visto en los últimos 2 meses, 3 meses, no tenemos casos graves, esa es la verdad. ¿No hay casos graves en la actualidad de coronavirus? No tenemos, ni uno solo. Ni uno solo en el país. Doctor, ¿es posible que en vista de que el tiempo ha pasado, de que hemos bajado la guardia con el distanciamiento y con las medidas, la gente ya no usa mascarilla, pero pareciera que hay un brote de gripe nuevo en este momento? ¿Podría ser que volvamos a tener importantes cantidades en contagio de coronavirus, o ya el cuerpo humano de los dominicanos asumió una inmunidad colectiva? Sí, de atrás hacia adelante. No hay ninguna duda de que tenemos una inmunidad importante. De lo contrario, estaríamos viendo un número alto de pacientes que tienen el Omicron, que es el que está circulando. Bueno, te vuelvo atrás un segundo. Tenemos 3 variantes ahora del Omicron. Tenemos la B3 y la B4, y hay una que es la B2.1121 y una que se llama XE. Pero ninguna de esas variantes del Omicron son variantes peligrosas. Pero hemos notado que en las grandes aglomeraciones la gente se contagia. Por eso es que tú ves que hoy, que tú y yo estamos hablando, estamos más o menos en 11.07, es lo que ha reportado el Ministerio de Salud. Lo que quiere decir que aumentamos un poco, pero sin embargo la gravedad de la enfermedad ha bajado. Entonces, parece ser una simple gripe en este momento. Ahora bien, las otras variantes que tuvimos desde el principio, la alfa, la beta, la omega, las otras que tuvimos, la gamma, eran variantes serias, o sea, producían daño importante, hasta tal punto que la mortalidad en el mundo entero de los pacientes que estuvieron intubados fue de 40%. Era alta. Entonces no era una simple gripe, era verdaderamente un ataque mortal al organismo humano. La gente ha relacionado, muchos que han perdido familiares, y tal vez en medio de ese dolor y de la impotencia de la pérdida,
se lo han atribuido a las vacunas. Dicen que accidentes cerebrovasculares, derrames, etcétera, y ataques cardíacos. Y eso parecería que va increciendo en la opinión de la gente. ¿Qué tan cierto podría ser eso? Tenemos los datos y te lo digo en una sola frase. La posibilidad de un efecto adverso con las vacunas es de 0.008. Casi nada. Prácticamente nada. Obviamente, salió hace 3 días que una de las vacunas, la Janssen, parecería que da un poco más de efecto adverso. En segundo lugar, todas las mujeres que me están escuchando o viendo en este momento contigo y que tienen hijos, saben que cuando han vacunado a sus hijos pequeños, con las vacunas normales, la triple, todas esas vacunas, los niños siempre hacen algún efecto adverso. La fiebre, se sienten un poquito afectados, ya no hablan, se pasan un día sin hablar, tranquilitos, como si algo estuviera sucediendo. Las vacunas sí tienen eso, tienen efectos en el sistema inmunológico de nosotros. Ahora, cuando tú sopesas los efectos, ponen en una balanza, los efectos adversos y los efectos positivos, la balanza hace esto. Lo que quiere decir que las vacunas han salvado prácticamente a la humanidad. Todas esas epidemias grandes que hubo, cuando nos enseñan en la escuela de medicina las grandes epidemias, nuestros profesores de infectología nos dicen siempre lo mismo. Todo eso ya pasó con las vacunas. Ahora, si uno se descuida, entonces sí, si dejamos de vacunar, entonces vuelve. Y te pongo un ejemplo. Han aparecido los primeros casos de poliomielitis. Que hace años no se sabía de eso. Bueno, aquí no ha habido, bueno, qué sé yo no me acuerdo el último paciente que yo vi, que es hace 40 años, con poliomielitis. Porque durante la pandemia, las madres se encerraron. Se descuidaron. Y no llevaban los niños a vacunar. Lo mismo pasó con las personas que tenían que tener seguimiento médico por enfermedades distintas al COVID-19 y no iban por miedo a contagiarse en un hospital. Bueno, no sé quién te dio ese dato, pero así ha sido. Por lo menos nosotros. Entonces bajó el COVID y se dispararon otras cosas. Sí, nosotros en un hospital general y especializado como ese Canote en la ciudad sanitaria, hemos visto un incremento importante. ¿De qué enfermedades? Mira qué interesante. Diabetes, hemos visto. Incremento. Hipertensión arterial, tumores cerebrales, trastornos cardíacos, pero un incremento importante. Yo iba a usar la palabra exponencial, pero no me gusta ser tan agresivo en estas cosas, ¿no? Pero sí ha habido un incremento en las enfermedades psiquiátricas, un incremento importantísimo con la pandemia, así es. Ahora que usted habla de las enfermedades psiquiátricas, ¿qué pasó en el cerebro de la gente en la pandemia, doctor? Se ha destapado recientemente y en medio de la pandemia hacia acá una cantidad de personas que entendíamos que no tenían ningún tipo de situación psiquiátrica, cerebral, y resulta que hay comportamientos que no tienen mucha explicación. Hay dos explicaciones, una puramente psiquiátrica, psicológica, que lo explican muy bien mis colegas, lo explican muy bien el estrés, el encerramiento, la dificultad económica, y eso lo explica muy bien desde el punto de vista psicogénico. Eso está muy bien explicado, está estudiado, perfectamente estudiado, lo que significa el encerramiento, etcétera. Desde el punto de vista puramente neurológico, tiene entonces una explicación, tiene una base científica. Tú y yo que estamos ahora conversando, hay neuronas dentro de nuestro cerebro que se llaman especulares. Son las neuronas que nos comunican con los otros seres. O sea, nosotros nos comunicamos no solamente verbalmente. Nuestras neuronas, ahora que estamos en este diálogo, hay unas neuronas especiales que se llaman especulares. Son las neuronas de la comunicación. Uno cuando está en un diálogo con una persona, esas son las neuronas que se activan en los circuitos cerebrales. Entonces, el ser humano necesita de eso, porque si no, el cerebro se descontrola. Necesita comunicarse. Eso ha llegado a un punto que el encerramiento afectó obviamente a las neuronas cerebrales y dejó su marca vamos a decir, en la post-pandemia.
Y lo otro que sí te quiero comentar, y este sí es un tema de discusión apasionante, es qué hizo el corona para producir lo que se llama el long COVID, el COVID largo. Lo que quiere decir que las partículas del COVID, del virus, se quedan en el ser humano por meses. En este momento sabemos que los pacientes que han tenido las dificultades de memoria, sobre todo, las voy a anunciar, memoria, sobre todo la memoria corta, ponen el celular en un sitio y no se acuerdan nunca más dónde lo dejaron. Caminan 200 metros e inmediatamente comienza la fatiga. Y luego viene el otro síntoma, que es el dolor muscular en los músculos posteriores del cuerpo. Eso es lo que se llama el COVID crónico. Está siendo estudiado y aunque todavía no tenemos toda la explicación, sí sabemos que las partículas del virus se quedan y pueden quedarse por un año y afectan a ese paciente. En el caso nuestro, ahora sí vamos al caso dominicano, nosotros calculamos que el 38% de los pacientes que estuvieron en ventilación mecánica con nosotros tienen el COVID largo. El long COVID. Y es mucho, 38% es mucho. Es mucho. Sí, es mucho. Doctor, las enfermedades cerebrales o digamos afecciones cerebrales, donde la gente se siente ser Dios o ser algo que no es, o aduce ser una divinidad, ya sea por una enfermedad cerebral, por el consumo de algún medicamento que no sabe que tiene un efecto secundario, anabólicos, alimentos, drogas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se da esa relación donde la gente cambia completamente de personalidad? Sí, ese es el estudio de la epigenética, se llama la epigenética. Lo que eso significa, mira, hubo un gran autor, un gran neurofisiólogo, bueno, un ícono de las neurociencias llamado Damasio. Damasio estudió ese tema a profundidad y notó que el cerebro humano tiene que ver con el entorno nuestro. Nuestro cerebro funciona de dos maneras. Funciona primero por el ADN. El ADN es donde está toda la información desde hace 200.000 años, millones de años, y que nos llega a todos los seres humanos, y ese viene en nuestro cerebro. Eso es como una huella impresa, es como un sello. Un sello. Y te lo simplifico rápidamente. Tú no duermes de noche porque tú quieres. Es que eso viene hace 200.000 años. Eso está impreso en el ADN. Cuando un niño nace, y tú que has sido madre, un niño nace y lo ponen en tu regazo y lo pones en el seno, el niño inmediatamente empieza a chupar. Sí. Porque está en el ADN. Él sabe que tiene que chupar. Sí, está en el ADN, él sabe que tiene que hacerlo. Pero tiene que hacerlo además porque eso es lo que va a permitir que la madre no salga encinta mientras esté lactando. Fíjate cómo funciona, claro, cómo funciona el ADN. Y cómo él va a poder desarrollarse porque también. bloquea las hormonas que producen que el óvulo pueda recibir al espermatozoide. Entonces una madre que acaba de dar a luz, ¿verdad?, no va a tener un hijo dentro de un mes cuando tiene que amamantar a este. Entonces, todo eso viene en el ADN de nosotros. ¿Qué fue lo que dijo Damasio? Damasio dijo, bueno, eso es cierto, pero también es cierto que el entorno nos cambia. Entonces, en la medida que el entorno cambia, nosotros podemos cambiar. Te voy a poner un ejemplo. Si uno sigue la trayectoria de estar gordo, para decirlo en términos claros, presión alta, el azúcar alta, el cerebro va a sufrir. El cerebro se defiende con una barrera que se llama la barrera hematoencefálica. Esa barrera hematoencefálica es una barrera que el cerebro pone para que todo lo que entra a nuestro organismo no llegue al cerebro. Pero mucho cuidado, el cerebro tiene receptores que piden ciertas moléculas. El cerebro tiene receptores para el azúcar, por eso es que el azúcar es tan buena.
y por eso es que los dulces son tan buenos. El cerebro tiene receptores, pero el cerebro tiene receptores para la morfina, para la marihuana y para una serie para las grasas. Es como si el cerebro lo metabolizara en su porque el forma. cerebro necesita, para poder vivir, el cerebro necesita oxígeno y glucosa, exactamente, azúcar, y un poco de colesterol, porque el cerebro es prácticamente grasa. Cuando tú lo tocas en cirugía, cuando nosotros lo tocamos. Es una masa cebosa. Sí, es muy bonito, el cerebro vivo es lindísimo, tiene un color rosado claro. Curioso que un médico diga eso, ¿no? Que un órgano es bonito, pero el cerebro es bonito, es el órgano más bonito del organismo. Sí. El hígado es feísimo y el corazón también. Pero el azúcar, el hígado es feísimo. Pero el cerebro necesita azúcar, no como nosotros la conocemos, azúcar propiamente. Sí, el azúcar propiamente. Claro. O necesita el azúcar que traen algunos alimentos de manera natural. Sí, de manera. O las dos. Sí, de manera natural. Y cuando el cerebro no la obtiene, entonces el cerebro manda un comando al hígado para que el hígado convierta la grasa en azúcar o las proteínas en azúcar. Se llama ciclo de Krebs, que fue uno de los grandes descubrimientos de la... O sea, que él consigue azúcar como sea. Sí, de la bioquímica, porque el cerebro nos dirige de todo. Finalizo con tu pregunta con esto. Lo que quiere decir que nosotros los seres humanos tenemos que tener mucho cuidado cómo manejamos nuestro cerebro, el entorno. Mira, el medio ambiente, vamos a decir, violentado por nosotros los seres humanos, afecta al cerebro. El sol afecta al cerebro, el calor te afecta, el frío también. ¿Cómo la temperatura afecta al cerebro? Bueno, porque el cerebro tiene un termorregulador. El cerebro tiene en su centro una zona que se llama hipotálamo, que gobierna la temperatura de nosotros. Tú no te has preguntado, bueno, la gente nunca se ha preguntado por qué nuestra temperatura siempre está en 36.9. Es que hay un tiene su propio termómetro. Sí, él es que regula. El cerebro regula todas las funciones del ser humano. Porque la función del cerebro humano, la función principal del cerebro humano es mantenernos vivos. Es el único órgano que nos mantiene vivos, el único. Una vez él muere, ya, no hay nada que hacer. Murió el cerebro, ya se fue todo. El corazón puede seguir latiendo, pero no nos mantiene no está vivo. El riñón sigue excretando orina, pero no nos mantiene vivo. El hígado sigue funcionando, pero no nos mantiene vivo. O sea que lo que está más conectado del alma y el espíritu es el cerebro. Si tuviéramos que mezclar una cosa con otra. Y el alma está en el cerebro también. El alma está en el cerebro, no en el pecho. El alma está en el cerebro. Bueno, es una historia filosófica. Una discusión filosófica. Hipócrates decía que no, hasta que finalmente Platón y los otros grandes filósofos de la época antigua, ¿no? Antes de Cristo, ¿no? Finalmente concluyeron que era el cerebro. El alma está en el cerebro. El alma está en el cerebro, así es. La gente que consume azúcar química, que es algo que usted ha dicho en múltiples ocasiones y que llama mucho la atención. El azúcar química, los anabólicos, cómo afectan al cerebro ambas cosas y cómo las drogas afectan al cerebro. Pero eso usted me lo va a contestar en un ratito. No. Le voy a dar gabela, doctor. Regresamos a 55 minutos. El doctor José Joaquín Puello, esa eminencia, es mi invitado de esta noche. Y yo no quiero ni hablar mucho para darle todo el tiempo posible al doctor José Joaquín Puello. Le preguntaba antes de nosotros irnos a comerciales, el azúcar química, ¿cómo afecta al cerebro? Se ha hablado desde muchos años atrás que consumir cosas de lata, de caja, con preservantes, colorantes, etcétera, eso hace un daño directo al corazón, al cerebro, al sistema metabólico, etcétera. Pero usted que tiene acceso a cantidades de estudios sobre la relación química de lo que uno come con cómo lo metaboliza en la parte más importante del cuerpo, ¿cómo es? Sí, los preservativos no hay ninguna duda de que tienen un efecto dañino no solamente en las células nerviosas, también en las células del hígado. Ese es un tema que nosotros hemos manejado por años, la cantidad de preservativos que la gente usa en los enlatados, porque el cuerpo humano está hecho para recibir los productos naturales. Para eso es que está hecho. Y vuelvo a repetirte lo que dijimos al principio del programa, ya nosotros venimos con una memoria alimenticia
importante, pero los seres humanos hemos cambiado eso totalmente. Y cuando consumimos sustancias que no están, vamos a decir, en la memoria de nuestro ADN, nos hace muchísimo daño. Eso llega hasta tal punto que no solamente los alimentos con preservativos, también algunas sustancias que la gente usa. En la pausa tú me hablabas de los esteroides anabólicos. Yo que manejé ese tema durante años en la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional, te puedo dar detalles que te hacen un nudo en la garganta. Uno de los grandes corredores del mundo, corredores de maratón, se llamó Abebe Bikila. Un ícono. Una eminencia. No, un ícono de los 42 kilómetros del maratón. Usó o alguien le inyectó esteroides anabólicos. Murió a los 42 años. Diabético, hipertenso, con una hemorragia cerebral. Pero te voy más. Los jóvenes que se están inyectando esteroides para tener los músculos fuertes, la camisita esa estrecha que le hace ver los bíceps enormes, los cuadritos aquí en el abdomen anterior. Esos esteroides anabólicos, a ese ser humano que parece ser perfecto, lo primero que le hace es que lo hace un diabético. La presión arterial le sube, no pueden producir espermatozoides, se hacen estériles. Entonces fíjate los efectos secundarios que tienen. Esos son los físicos. ¿Tú te acuerdas cuando en el béisbol de Estados Unidos hubo la gran competencia entre Maguire y Sammy Sosa? Sí. La competencia de jonrones. Sí. ¿Qué le pasó a Maguire después de eso? Se le rompieron los músculos. Los músculos con los esteroides crecen tanto, Julissa, crecen tanto, la palabra en medicina, se hipertrofian tanto, que el tendón no puede aguantar la fuerza que hace ese músculo cuando se contrae al batear o al chocar la bola, y rompe el tendón. Lo que quiere decir que el que usa esteroide anabólico, en algún momento se van a romper los tendones y nunca más va a poder hacer ejercicio, dolores constantes, etc. En las mujeres es exactamente igual. Las grandes atletas que yo vi durante todos mis años en el Comité Olímpico Internacional, en el movimiento olímpico, las grandes atletas que usaron esteroides, cuando venían a hacerse el chequeo, porque me tocó muchas veces en los Juegos Olímpicos hacer el chequeo de la orina y ver después que se ganaban la medalla, y eran mujeres que no tenían senos, pero tenían bigotes. Y la voz les cambia a veces. Y la voz de un hombre. Lo que quiere decir que el esteroide te cambia totalmente la configuración del fenotipo humano, que son lo que uno ve en un ser humano, la parte externa de un ser humano. Y ni que hablar del efecto que le hace al cerebro. El cerebro humano no tolera. ¿Cómo se lo explico a la gente? El cerebro tiene en su centro, detrás de los ojos y detrás de los nervios ópticos, el cerebro tiene ahí el centro hormonal de nosotros. Ahí es que está. La gente cree que las hormonas están en los senos o en el ovario o en los testículos. No, las hormonas están aquí arriba. Inmediatamente tú interfieres con eso, estás interfiriendo con un eje neuroquímico, neurobiológico y neuroanatómico, que es la producción de las hormonas. Y una vez tú interfieres con las hormonas, el organismo cambia inmediatamente. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Mira, yo he dicho una y otra vez, no usen los esteroides anabólicos. Es mejor el ejercicio continuado, eso sí, todos los días, de lunes a sábado, en el ejercicio. Quiero decir esto con mucha precisión. El ejercicio debe hacerse siempre de lunes a sábado, todos los días, y dejar un día de descanso. La gente me pregunta, ¿y por qué? Bueno, porque a las 72 horas que tú dejas de hacer ejercicio, los efectos positivos que ganaste empiezan a decaer. Lo que quiero decir con esto es que la gente debe hacer ejercicio hasta el último día de su vida, si puede. Obviamente, tú vas cambiando con la edad. Al principio tú podías jugar, qué sé yo, 2 horas de tenis.
y no te cansaba a los 17, 18 o 25 años. A medida que uno va avanzando en la vida, obviamente ya tú no puedes hacer lo mismo que hacías en cuanto al ejercicio intenso. Pero entonces viene la otra parte de que no importa lo que tú hagas, el ejercicio te va a hacer un efecto positivo. Y de hecho, hoy día nosotros hablamos del tema de los 10.000 pasos, sí, que se cuentan con el celular y el reloj. Si tú das 10.000 pasos al día, tú no tienes que hacer ejercicio. Ya tu corazón siguió latiendo. ¿Y todos los órganos además? Sí, y todos los órganos inmediatamente reciben el beneficio. Llegaste a los 60, 70 años, ya no puedes jugar tenis, no puedes ir a un gimnasio. Haz bicicleta estacionaria. Y si no quieres hacer bicicleta estacionaria, camina. Con que tú camines 30, 40 minutos caminando normal, no tiene que ser uno matándose, ¿no? Ya eso te hace un efecto en el sistema cardiovascular. ¿Qué sabemos hoy día de la medicina deportiva? Que no es tanto la intensidad del ejercicio como el tiempo que tú mantienes el sistema cardiovascular estimulado. Te lo pongo en términos claros para que la gente lo sepa. Tú y yo salimos a recorrer 10 kilómetros, ¿verdad? Entonces tú lo hiciste, estás en buena forma y de repente tú lo hiciste en 50 minutos, trotando. Yo salgo, por mi edad, un poquito más lento y lo hago en 1 hora y 20 minutos. Yo hice más que tú para el sistema cardiovascular, porque fue el tiempo que yo mantuve mi sistema cardiovascular estimulado. Entonces eso es la gente que tiene que saber y hacerlo. Y finalmente, lo que dijo el padre de la medicina hace muchos años, Hipócrates dijo, mientras más ancha es la cintura, más corta es la vida. Mientras más ancha es la cintura, más corta es la vida. O sea, mientras más grasa usted tenga en la barriga, señor, en el abdomen, sí, menos usted vive. Lo dijo hace 2000 años. Lo dijo Hipócrates. Y no se había equivocado. Bueno, ahora sabemos que eso se llama síndrome metabólico, ¿no? Entonces, por eso es que el ejercicio es tan importante para nosotros los seres humanos. Si tú me preguntaras por qué, volvemos a la parte inicial del programa, vino en el ADN nuestro. Los hombres, el Homo, cuando nosotros nos separamos del orangután y de los monos, ya hace cerca de 200.000 años, cuando nos separamos, el primer hombre que se paró sobre sus pies tenía que cazar, tenía que hacer ejercicio para poderse mantener. Y a medida que fueron pasando los años, los miles y miles y miles de años, el hombre fue cambiando su costumbre. Ya entonces cosechaba, ya recogía sus productos, ya tenía una casa donde vivir. Pero tenía un cerebro más adelantado. Pero el hombre necesitaba ejercitarse, porque el ejercicio definitivamente que ayuda a la evolución del cerebro, hasta tal punto que nosotros hablamos hoy de lo que se llama el efecto Flynn. El efecto Flynn es que nuestro cerebro, por la información que recibe y los ejercicios que hace, el cerebro de nosotros actualmente, no te lo pongo todavía más sencillo, el cerebro de lo que hemos nacido en el siglo XIX, en el siglo XX y siglo XXI, nuestro cerebro es más grande que los que nacieron en el siglo XIX. ¿Por qué? O sea, el cerebro ha crecido, y ha crecido por eso. El hombre ha entendido que el ejercicio es bueno, que el ejercicio que no es físico, como la lectura, como la música, las artes, es bueno para el cerebro. Entonces, fíjate, y este es un tema apasionante, cómo el cerebro ha ido evolucionando a base de lo que el entorno le provee, que es la epigenética, la buena alimentación, el ejercicio, la lectura, la música, la información que nos llega al cerebro, cómo el cerebro la retiene y crece, y no solamente crece. Bueno, esto es una clase de neurofisiología. Creíamos que eso solamente pasaba hasta los 30 años. Ahora sabemos que no, que hasta los 50 años. ¿El cerebro puede crecer? Sí,
todavía hasta los 50 somos jóvenes, entonces, años el cerebro está produciendo neuronas. Y eso es lo que ha hecho que la neurociencia sea hoy día la parte de la medicina que más ha avanzado, Ulises. Es la parte de la medicina que ha avanzado de manera exponencial. ¿Cómo reacciona el cerebro entonces a, por ejemplo, el azúcar de sobre, que siempre se ha dicho que es dañina porque tiene mucho componente químico, porque no es azúcar? Para poner un ejemplo de algo que se usa de forma masiva. Sí, bueno, porque el cerebro no tiene receptores para ese azúcar, no lo tiene. No hay. No hay. El cerebro, ¿Y qué hace? El cerebro tiene receptores para aquellos elementos que son nutrientes para el cerebro, no para los que no son nutrientes. Pero mucho cuidado con esta pregunta, porque el cerebro tiene 1500 neurotransmisores, no los conocemos todos. Las neuronas nuestras, ellas hablan entre sí, no se tocan, pero hablan. Y se comunican con los receptores que ellas tienen. Tienen receptores para drogas tan peligrosas como la marihuana, como el crack, como la cocaína, etc. Porque esos receptores químicos están ahí porque tienen una función en el cerebro. Te lo voy a poner de esta manera. Tú y yo salimos a correr o a caminar, y a la hora, uno de los dos le va a decir al otro, qué bien me siento. Y la gente lo sabe. Tú tienes que haberlo sentido. Después que tú haces ejercicio, tú misma dices, qué bien me siento. No, no es que te sientes bien. Es que el cerebro produjo una hormona que te hace sentir bien. El cerebro tiene 3 hormonas, que son las hormonas del amor, del placer, etcétera, que inmediatamente tú haces el ejercicio, el cerebro te manda al torrente sanguíneo esa cantidad de hormonas para que te sientas bien. En el caso de las drogas, sí, una vez un joven comienza a consumir droga y el primer cigarrillo de marihuana o el primer pase con la cocaína, el cerebro, como tiene esos receptores, la toma y te hace sentir, entre comillas, bien, te transporta. En términos claros, la marihuana, la gente que me está viendo y que lo ha usado lo sabe, los colores se ven más brillantes, tú te sientes mejor, te sientes tranquilo, etc. Y la cocaína te da por decirlo, un viaje tremendo, ¿no? Inclusive con alucinaciones. Algunas no son buenas y otras son buenas. Y llega un momento que ese receptor del cerebro empieza a querer más. Y eso, en términos neuropatológicos, es el paso a la adicción. Entonces ya tú no puedes prescindir de ese efecto que te hace la droga. Y sacar a un joven de la adicción, óyeme, ese es un trayecto tortuoso y larguísimo, y costoso además. Por eso es que estamos en contra de que la gente use las drogas alucinantes, porque finalmente uno se hace adicto a ella. Como a la medicina también, hay medicina que uno se hace adicto a ella. Hay medicamentos, y a la bebida, al cigarrillo, al alcohol. Cigarrillos, al azúcar, hay gente adicta al azúcar. Sí, adicta al azúcar, así es. Y es que el cerebro le gustan, hay moléculas que al cerebro le gustan. O adicta a la harina. En estos días alguien me habló de un caso de una persona obesa, que su adicción no era el azúcar, no era la bebida, era la harina blanca. Y era una adicción. Y es una adicción, así es. Por eso es que es tan difícil rebajar. Es uno de los problemas más serios. El cerebro debería ser delgado. Sí. Y mandarle a la gente constantemente bueno, al menos, si no delgado, saludable. Que tú tengas un peso, que el cerebro y el sistema metabólico funcionen de tal manera que la gente no pueda aumentar más allá de lo que su cuerpo necesita, porque no todo el mundo tiene que ser delgado. Sí, interesante. Hay un estudio británico, han producido una hormona sintética que detiene la sensación del apetito sin producir daño. ¿Esa es la que se inyecta en el abdomen? Es una que te inyectan en el abdomen. Ajá. Entonces llega un momento en que ya uno solamente come lo que por necesita. Necesidad.
Habría que ver qué va a pasar con ella, porque siempre los medicamentos, todo, hasta la aspirina, tiene efectos secundarios. Habría que ver Y qué va ese a es pasar. nuevo. Sí. Bueno, aquí en República Dominicana ya se usa ese. Sí. Entonces, eso hay que ver qué va a pasar en el tiempo con esos medicamentos nuevos. Usted acaba de decir que cuando la gente consume marihuana, cocaína, otros opioides, entra en un proceso de alucinación, que es lo que se ve cuando la gente cree que está en un lugar donde no está, ve caras que no son Así las es. caras, etcétera. ¿Puede pasar eso con los anabólicos o medicamentos para hacer crecer el cuerpo? No, realmente no. El proceso metabólico de los esteroides anabólicos es más en la parte neuromuscular y por supuesto la alteración que tiene con los hidratos de carbono, porque es un circuito que hace que la glicemia aumente. Y entonces la mayoría de estos jóvenes que están usando los esteroides anabólicos pueden llegar a ser diabéticos. Y diabéticos, desgraciadamente, que son muy difíciles de controlar, muy difíciles. O sea, que el daño es progresivo. Sí, es como si fuera la diabetes 1, que es la más difícil de controlar. Porque la diabetes 2, que es la que uno puede sufrir al cabo del tiempo, a medida que uno va entrando en la edad, el páncreas produce un poquito menos de insulina, entonces uno puede hacerse diabético 2, pero ese es fácil de controlar. La diabetes 1 es muy difícil de controlar. Entonces, fíjate que en sentido general, cuando tú hablas con tu médico general, con tu endocrinólogo y te preguntan por tus hijos, siempre preguntan si alguno de los jóvenes sufre de diabetes, porque la diabetes juvenil es mucho más difícil de controlar que la diabetes ya tardía en la vida. Adulto. Los esteroides anabólicos generalmente están siendo usados por quienes, por los más jóvenes. Entonces, la diabetes que ellos hacen es muy parecida a la diabetes juvenil que ven los endocrinólogos en sus consultorios. Qué barbaridad. ¿Por qué el cerebro alucina, doctor? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que hacen que el cerebro alucine? Que la gente vea cosas donde no hay, que se sienta otra persona, etcétera. Sí, bueno, la enfermedad por excelencia de alucinación es la esquizofrenia. Esquizofrenia. Esa ¿Qué sucede en el cerebro cuando la gente tiene esquizofrenia? Sabemos algunas cosas, todavía sabemos algunas cosas. Parece ser que hay un gen de la esquizofrenia. Eso es lo que sabemos hoy día, un gen. ¿Que podría estar activo o no activo? Que podría estar activo. ¿Como una lotería? Sí, sabemos y sabemos dónde se aloja además. Esos son estudios modernos que se han hecho sobre la esquizofrenia. Todavía es un campo, como te digo, es un campo todavía fangoso, o sea, todavía nosotros no sabemos mucho sobre la enfermedad, aunque hemos aprendido a tratarla con medicamentos, pero todavía no hemos podido curar la esquizofrenia. No se cura la esquizofrenia. Es igual que la depresión mayor, no hemos podido curarla todavía. Los trastornos obsesivos compulsivos tampoco. Se ha avanzado muchísimo en cuanto a los estudios genéticos y llegará el momento que con el conocimiento que nosotros tenemos hoy día del genoma humano, y fíjate que se acaba de completar hace un mes, ya más o menos se completó todo el estudio del genoma humano. ¿Qué esperamos los médicos? Que en un tiempo relativamente corto, 5 o 10 años, nosotros entremos en una etapa de tratamiento genético de enfermedades que hasta hace un tiempo relativamente largo eran prácticamente intratables. Por ejemplo, la hemofilia, la sangre que no coagula. Hoy día, que se llama hemofilia A, hemofilia B, hoy día genéticamente nosotros podemos tratarla y cambiar el gen que produce la hemofilia. Lo que estoy diciendo con esto es que la genética, el tratamiento genético va a formar parte muy importante del entrenamiento de los futuros médicos. De hecho, hay laboratorios actualmente en California que cuando nosotros sacamos un tumor de donde sea, lo podemos mandar allá
El costo es un poquito menos de $600. Y cuando viene el estudio nos dicen, desde el punto de vista genético, cuál es el tratamiento que le debemos dar. Sí. Eso quiere decir cuál es cuando usamos quimioterapia, cuál es la molécula que vamos a usar, o si debemos usar radioterapia, o qué debemos usar. Entonces, ese es un campo abierto ahora para la medicina. Y el otro campo, importantísimo, es lo que se llama la proteómica, que es el conocimiento de las proteínas. En el cerebro. En el cuerpo entero, pero sobre todo en el cerebro. Porque el Alzheimer es un problema de proteínas. La proteína, los beta-amiloideos y la proteína tau. Es un problema es una patología de las proteínas. Entonces, vamos a conocer... Y el Parkinson. El Parkinson por igual. O sea, también. Las enfermedades neurodegenerativas, yo estoy... Quizás yo no lo vea, pero yo estoy seguro que las generaciones dentro de 15 o 20 años estarán tratando a los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, le estarán tratando por la genética. Te voy más lejos. Estoy totalmente seguro que los tumores que más daño le hacen en el caso nuestro, al cerebro humano, nosotros vamos a tener un tratamiento genético para ellos. Para los tumores de cerebro. Sí. ¿Se van a poder curar los tumores de cerebro? Utilizando el conocimiento que nosotros tenemos de la genética. Si a eso tú le sumas el conocimiento que nosotros tenemos con los ensayos inmunológicos, entonces el campo de la farmacología de la medicina se va a ampliar enormemente. Es mucho lo que sabemos de inmunología hoy día y es mucho lo que sabemos de genética. Y es mucho lo que sabemos de la luz. Se llama optogenética. Mira, ese es un tema tan interesante que yo me quedo sorprendido de cosas que sabemos. Y voy a comentar uno porque yo sé que la gente lo va a oír. Yo quiero que usted lo detenga ahí, porque quiero que me lo explique completo. Sí. Y además quiero que me diga cuál es el efecto que tiene en las artes, la música, la lectura, el juego, claro, en el cerebro de los niños, claro, y en el cerebro de las personas adultas. Claro. Sí es cierto que una música incorrecta, acelerada, estridente, puede causar daño en el cerebro, y lo contrario. Si la música instrumental, una buena letra repetitiva, puede tener además un cambio de conducta. Así es.